Si cada mes te preguntas por qué no logras ahorrar o salir de deudas, probablemente estés cometiendo un error que la mayoría de las personas ni siquiera nota. Gastar en cosas innecesarias sin darte cuenta es el mayor enemigo de tu estabilidad financiera. Pero no te preocupes, porque hoy descubrirás 20 áreas de gasto innecesario que, si aprendes a evitar, te permitirán liberar recursos para invertir en tu futuro. ¿Estás listo para transformar esos pequeños hábitos que te alejan de la libertad financiera? Comencemos. Pedir préstamos para aparentar un estatus que no se puede costear. Muchas veces, el deseo de lucir un estilo de vida de lujo te lleva a solicitar préstamos para financiar gastos que en realidad no puedes costear. Al pedir dinero prestado para comprar artículos caros o para mantener una imagen, terminas atrapado en un ciclo de deudas y altos intereses. Antes de solicitar un préstamo, pregúntate si lo que estás por financiar es realmente necesario o si simplemente quieres impresionar. Vive dentro de tus medios y enfoca tus esfuerzos en invertir en tu futuro en lugar de en apariencias pasajeras. Intereses de tarjeta de crédito. Si usas la tarjeta de crédito para casi todo y no pagas el saldo total, los intereses que pagas mes a mes pueden transformar una compra pequeña en una deuda abrumadora. Los intereses de las tarjetas pueden multiplicar el gasto original, haciendo que cada compra se vuelva mucho más costosa a largo plazo. Utiliza la tarjeta de crédito solo para emergencias o compras planificadas y procura liquidar el saldo completo cada mes. De esa forma, evitarás caer en la trampa de los intereses y mantendrás tus finanzas en orden. Realizar inversiones especulativas sin el conocimiento adecuado. Invertir es fundamental para hacer crecer tu patrimonio, pero lanzarte a inversiones especulativas sin la debida información y sin diversificar puede costarte caro. Apostar en activos de alto riesgo sin comprender bien el mercado te expone a pérdidas significativas y compromete la estabilidad de tu patrimonio. Edúcate y asesórate antes de invertir. Diversifica tus inversiones y nunca pongas en riesgo dinero que no estés dispuesto a perder. La paciencia y el conocimiento son tus mejores aliados a la hora de invertir. Gastos en apuestas o juegos de azar en línea. El entretenimiento de las apuestas y los juegos de azar en línea puede parecer emocionante, pero la probabilidad de perder es altísima. Esas pequeñas sumas que apuestas se acumulan rápidamente en pérdidas continuas, drenando tu dinero sin generar ningún beneficio. Reconoce que las apuestas son, en esencia, una pérdida segura a largo plazo. En lugar de destinar dinero a juegos de azar, redirige esos recursos a ahorros o inversiones que realmente te aporten valor. Adquirir autos nuevos. Comprar un auto nuevo puede parecer una gran decisión, pero en realidad pierde valor rápidamente, depreciándose hasta un 30% en su primer año. Además, implica gastos elevados en seguros, mantenimiento y combustible, lo que aumenta su costo total. Financiarlo con créditos prolongados también significa pagar intereses que encarecen aún más la compra. Un vehículo no es una inversión, sino un gasto que puede afectar seriamente tu estabilidad financiera. Antes de adquirir uno, evalúa si realmente lo necesitas o si existen alternativas más económicas. Considera autos seminuevos en buen estado que te permitan ahorrar sin comprometer tu presupuesto. Comer fuera de manera habitual. Salir a comer a restaurantes es un gusto que muchos disfrutan, pero hacerlo de forma habitual puede representar un gasto importante que podrías redirigir a otras metas, como el ahorro o la inversión. Las comidas fuera, si se convierten en rutina, afectan directamente tu presupuesto mensual. Planifica tus salidas y reserva las comidas en restaurantes para ocasiones especiales. Intenta cocinar en casa, lo que no solo es más económico, sino que también te permite controlar la calidad y la salud de tus alimentos. Gastar diariamente en café u otros refrigerios.
Esos pequeños gastos diarios como el café de la mañana, los refrigerios de media tarde o las botellas de agua compradas en la calle pueden parecer insignificantes, pero al final del año suman una cantidad considerable. Este tipo de gastos hormiga pueden estar drenando tu dinero sin que lo notes, alejándote de metas más importantes. Si bien es un placer disfrutar de estos productos, hay formas más económicas de hacerlo sin afectar tu presupuesto. Preparar el café en casa, llevar una botella reutilizable y comprar refrigerios en el supermercado pueden representar un gran ahorro a largo plazo. Pequeños cambios en tus hábitos diarios pueden marcar la diferencia y permitirte destinar ese dinero a inversiones o ahorros. Moda rápida y compras constantes de ropa de tendencia. La tentación de seguir las últimas tendencias de la moda puede llevarte a gastar en ropa y accesorios que pasan de moda rápidamente y que, a menudo, no ofrecen un valor duradero. Las compras impulsivas para estar a la última pueden vaciar tu billetera sin que te des cuenta. Invierte en prendas de calidad que sean atemporales y versátiles. Opta por piezas clásicas que se adapten a múltiples ocasiones y evita caer en la trampa de las modas pasajeras. Recuerda que lo que realmente importa es cómo te sientes, no lo que aparentas. Mantener suscripciones y servicios digitales sin usarlos. Hoy en día, es muy fácil suscribirse a múltiples plataformas de entretenimiento, aplicaciones y otros servicios digitales. Sin embargo, si no los utilizas de forma regular, esos gastos se vuelven innecesarios y afectan tu presupuesto mensualmente. Haz un inventario de todas las suscripciones que tienes activas y cancela aquellas que no utilizas. Asegúrate de que cada servicio por el que pagas realmente aporte algo a tu día a día. Compras impulsivas sin reflexión. Las compras impulsivas son una de las peores trampas para tus finanzas. Impulsado por ofertas, promociones o emociones del momento, terminas adquiriendo productos que realmente no necesitas y que se suman a un gasto que podrías haber evitado. Antes de comprar algo, tómate un momento para reflexionar. Si no es algo que estabas planeando o si su compra se basa en una emoción pasajera, espera al menos 24 horas para decidirte. Este simple hábito te ayudará a evitar gastos innecesarios. Organizar celebraciones ostentosas para impresionar. Muchas personas gastan grandes sumas en organizar fiestas o eventos con el único objetivo de impresionar a los demás. Estas celebraciones, que suelen financiarse a través de deudas, generan un alto costo y una presión económica que afecta otras áreas de tu vida. Organiza eventos modestos y enfócate en compartir momentos significativos con las personas que realmente te importan. La verdadera celebración está en la compañía y en los recuerdos, no en el despliegue ostentoso de gastos. Si este contenido te está siendo útil, suscríbete y dale me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido que mejore tu vida financiera. Comprar regalos excesivamente caros para impresionar. A veces, gastar una fortuna en regalos para demostrar afecto o estatus se vuelve contraproducente. No es necesario gastar grandes sumas para expresar cariño. Lo que cuenta es el detalle y la intención detrás del obsequio. Busca regalos que sean significativos y estén acordes a tu presupuesto. Un regalo pensado con amor y cuidado puede tener mucho más valor que uno costoso que simplemente pretende impresionar. Pagar de más por productos de marca en lugar de alternativas genéricas. La publicidad y el prestigio de ciertas marcas pueden hacer que pagues precios excesivos por productos que, en realidad, tienen alternativas genéricas igual de efectivas. Este exceso de gasto es innecesario y solo agrava la presión sobre tu presupuesto. Compara precios y evalúa la relación calidad-precio. Muchas veces, los productos de marca blanca o genéricos cumplen la misma función sin el sobreprecio asociado al nombre de la marca.
plataformas de cursos en línea que no se aprovechan. Invertir en educación es esencial, pero pagar por cursos o plataformas que al final no aprovechas representa un gasto que podrías redirigir a otros fines. A veces, la acumulación de cursos sin terminar solo te deja una sensación de pérdida de dinero. Antes de inscribirte en un curso, asegúrate de que realmente se alinee con tus objetivos y de que puedas dedicarle el tiempo necesario. Si no estás seguro, opta por recursos gratuitos o de bajo costo que te permitan evaluar el contenido sin comprometer demasiado tu presupuesto. Membresías de gimnasio o clubes exclusivos no utilizadas. Las membresías en gimnasios o clubes pueden ser muy costosas y si no las usas de manera regular, se convierten en un gasto innecesario. Pagar una cuota mensual elevada por un servicio que no aprovechas es una de las formas más seguras de desperdiciar dinero. Evalúa tu compromiso con la actividad antes de contratar una membresía. Si descubres que no la utilizas lo suficiente, cancélala o busca alternativas más económicas que se adapten mejor a tu ritmo de vida. Realizar microtransacciones en videojuegos o aplicaciones. Las microtransacciones, aunque parezcan insignificantes cada vez que las haces, se van acumulando con el tiempo y pueden representar una suma considerable que se podría invertir en algo que genere un beneficio real. Establece un límite mensual para gastar en videojuegos o aplicaciones. Si ese dinero no se utiliza en algo que aporte un valor duradero, mejor redirígelo hacia tus ahorros o invierte en algo que te ayude a alcanzar tus metas. Comprar artículos que no se usan o son redundantes. Es muy fácil caer en la tentación de adquirir cosas que, con el tiempo, resultan ser innecesarias o que ya tienes en casa. Estos artículos no solo ocupan espacio, sino que representan un gasto que podrías haber evitado. Antes de comprar, pregúntate si realmente necesitas ese artículo o si ya tienes algo similar. Elimina lo redundante y enfócate en invertir tu dinero en cosas que realmente aporten a tu bienestar. Productos de limpieza premium de marca. Aunque mantener un hogar limpio es importante, no siempre es necesario gastar en productos de limpieza de alta gama. Muchas veces, las alternativas más económicas son igual de efectivas y te permiten ahorrar sin perder resultados. Investiga y compara las opciones disponibles. A menudo, los productos genéricos o de marca blanca ofrecen resultados excelentes sin el sobreprecio de las marcas premium. Gadgets o electrónicos de última generación. La tentación de renovar constantemente tus dispositivos electrónicos es enorme, impulsada por la publicidad y la presión social. Cada lanzamiento de un nuevo teléfono, tableta o gadget se presenta como imprescindible, pero en muchos casos solo se trata de un capricho pasajero que no aporta un valor real a tu vida. Antes de adquirir el último dispositivo, evalúa si realmente lo necesitas o si simplemente es un deseo impulsado por la moda. Aprovecha lo que ya tienes y destina ese dinero a inversiones o ahorros que realmente generen un impacto positivo en tu futuro. Comprar electrónicos de última generación para niños. A veces, la publicidad y la presión social te impulsan a comprar el último dispositivo para tus hijos, aunque realmente no sea necesario o no aporte un valor educativo o práctico significativo. Este gasto puede afectar seriamente el presupuesto familiar. Evalúa si el nuevo dispositivo aporta algo esencial a la vida de tus hijos o si existen alternativas más económicas que cumplan la misma función. Aprovecha la tecnología que ya tienes y prioriza lo que realmente sumará a su desarrollo. La verdadera libertad financiera no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones diarias, de hábitos consistentes y de la voluntad de vivir por debajo de tus posibilidades. Es una mentalidad que te permite ver el valor real en cada gasto y te enseña a invertir en aquello que realmente te hará crecer.
Cada acción cuenta y tú tienes el poder de convertir pequeños sacrificios en grandes oportunidades. Si decides hoy rechazar la presión de aparentar y elegir invertir en tu bienestar, estarás un paso más cerca de vivir una vida sin límites, donde tu dinero trabaje para ti y no al revés. No permitas que la publicidad y la inercia dicten tu futuro. Haz del control de tus finanzas la base de una vida plena y segura, donde cada gasto se alinee con tus verdaderos sueños. Empieza ahora, transforma tus hábitos y demuestra que tú puedes vivir mejor, con cada decisión, acercándote a la libertad que mereces.